Hola, comenzamos con el cuarto video del tema 8, que tiene que ver con la ecuación de difusión unidimensional, y hoy vamos a hablar del principio del máximo. Entonces, este que tenemos aquí es el enunciado del principio del máximo, que dice lo siguiente: tenemos una solución de una ecuación de difusión con término fuente igual a 0, es decir, no hay fuentes de calor internas. La temperatura se conoce en los extremos A y B, son la temperatura a tiempo t en los extremos x igual a 0 y x igual a L, y f de x es una temperatura inicial. Entonces, si tenemos una solución de este problema, y como esta es una ecuación de orden 2, estamos pensando que la u es una función C2, o sea, dos derivadas continuas en el intervalo 0L y 0T hasta el T final, y definimos los siguientes valores: f con una rayita arriba, el máximo de f de x en el intervalo, es decir, el máximo valor de la condición inicial. A rayita es el máximo valor de esta condición de borde, que es la temperatura en el extremo x igual a 0. B rayita el máximo de la B, que es la temperatura en L. Es decir, que estamos mirando en el dominio espacio-tiempo. Si yo tengo L, aquí es x igual a 0, este es x igual a L, este es el eje T. Entonces, notemos que estamos resolviendo, que U es solución del problema en esta región, los x entre 0 y L y los t entre 0 y T. Es decir, la U es una solución del problema en esta región. Cuando yo miro el f rayita, que es el máximo de f, estoy hablando de este máximo, es el máximo de la U sobre la base esta que está aquí, que son los puntos x de entre 0 y L y t igual a 0. Cuando miro A, una rayita, A barra, me refiero al máximo de la U en x igual a 0 para todos los t, es decir, el máximo de la U sobre esta línea, cuando pienso la U como función de dos variables, y B rayita es el máximo de la U sobre esto. Habrá algún lugar por aquí donde se da el máximo de B, algún lugar por aquí donde se da el máximo de A, y algún lugar por aquí donde se da el máximo de F. Lo que dice el principio del máximo es que la máxima temperatura en toda esta región es la más grande de estas tres. Entonces, llamamos M al máximo de esos tres máximos, es decir, el máximo, la máxima temperatura sobre esta letra U delgada que hemos dibujado de amarillo. Y lo que dice el principio del máximo es que la U es menor o igual que M en todos los puntos que están en esta región rectangular. Este bordecito amarillo que hemos dibujado acá se llama gamma, y es lo que se conoce como frontera parabólica. Muy bien, en la próxima diapositiva lo que vemos es nuevamente escrito el principio del máximo en otro lenguaje. Lo que dice es, tengo la misma ecuación de recién, de la diapositiva anterior, y lo que dice el principio del máximo es que el máximo de U, aquí tenemos el máximo de U entre 0, para x entre 0 y L y t entre 0 y t, es decir, el máximo de U en toda esta región, es menor o igual, es igual al máximo de U en la región gamma, donde gamma es este bordecito azul que ahora marco de rojo. Esto es gamma. Entonces el máximo en la región interior acá es lo mismo que el máximo en la región aquí. Lo que está diciendo es que la temperatura máxima que se puede alcanzar en cualquier posición de esta barra unidimensional, en cualquier instante de tiempo, se va a alcanzar o en uno de los dos extremos o en el instante inicial. Muy bien, antes de
de hablar de la demostración de esto que dejamos para la próxima clase, vamos a hablar de algunas consecuencias de este principio del máximo, y la primera de ellas es el principio del mínimo. El principio del mínimo lo que nos dice es que el mínimo también se alcanza en ese borde o frontera parabólica. ¿Sí? Si este es el eje X y este es el eje T, y estamos resolviendo entre x igual a 0 y x igual a L, y entre t igual a 0 y t igual a un t final, la mínima temperatura se alcanza en algún punto de este bordecito amarillo, que es lo que llamábamos gamma. Es decir, que la temperatura U, en cualquier punto de acá, U es mayor o igual que el mínimo en ese borde, que es lo que llamamos ahora M'. ¿Sí? Como lo hicimos antes, llamamos F con una rayita abajo, A con una rayita abajo y B con una rayita abajo, al mínimo de F en el dato inicial, el mínimo de A en el extremo izquierdo y el mínimo de B en el extremo derecho. Se alcanzarán en algún punto por ahí. Y M es el menor de esos tres valores. Lo que está diciendo el principio del mínimo es que la temperatura U no va a ser menor que el mínimo de esos tres valores. Y si bien todavía no hemos demostrado el principio del máximo, podemos hablar de cómo se demuestra el principio del mínimo. Y es simplemente ver que si U es solución de este problema que tenemos aquí, entonces menos U también es solución de un problema similar, pero ¿por qué? Porque la ecuación es lineal, o sea que U sub t menos k u de xx también es 0 para menos U. La diferencia es que aquí en lugar de A, B y F tendremos menos A, menos B y menos F. ¿Y dónde tiene el máximo menos A? En el mismo valor de t donde A tiene el mínimo. Y entonces aplicando el principio del máximo a menos U, obtenemos el principio del mínimo para U. Entonces, ¿para qué puede servirnos resolver, saber el principio del máximo y el mínimo? Bueno, una primera aplicación es obtener lo que se llaman cotas ajustadas de la solución para la temperatura. ¿Qué quiere decir cotas ajustadas? Bueno, por ejemplo, miremos esta solución. Tengo la ecuación U sub t igual a 9 por la derivada de U con respecto a X dos veces. Y aquí tengo las condiciones de borde, que son que la U vale 0 en el extremo izquierdo y 0 en el extremo derecho. Eso quiere decir, vamos a hacer el mismo dibujito de hoy. X igual a 0, X igual a L, y T igual al T final. Entonces, lo que nos dicen las condiciones de borde son que la U vale 0 en el extremo izquierdo. Es decir, que sobre toda esta línea de aquí de la izquierda vamos a marcarlo, podríamos marcarlo mejor en color azul. Sobre todo este extremo, la temperatura es 0. En el extremo derecho, para todo tiempo, la temperatura también es 0. Y lo que nos dice la condición inicial, vamos a volver ahora, lo que nos dice la condición inicial es que en el instante t igual a 0 aquí, la temperatura depende de x y es x a la cuarta por x menos 3 a la cuarta sobre 100. Esta función, si yo la grafico como función de la variable x, será una cosa, perdón, esto es 3, L. Sí, estamos considerando una barra de longitud 3, o sea que L es 3 acá. La ecuación será una cosa así, bien simétrica. Esa es la función x a la cuarta por x menos 3 a la cuarta, que tiene su máximo en el x igual a 1.5,
y es mayor o igual que 0. Entonces, si miramos, U vale 0 sobre estos tres bordes, perdón, 0 en estos dos, y aquí es mayor o igual que 0, por lo tanto este m mínimo es 0. ¿Y cuál es el máximo m? Y será el máximo de esta función que es la f de x, que como es simétrica se da en 1.5, y eso es 1.5, en este punto vale 1.5 elevado a la cuarta y a la cuarta, es decir, a la 8, sobre 100. Que si usamos una calculadora, permítanme hacer la cuenta, 1.5 a la 8 me da 25,63 aproximadamente, y si lo divido por 100 me da 0.2563, 0,2563. Entonces, el máximo de la temperatura sobre este borde frontera parabólica es 0,2563 y el mínimo es 0. Eso lo que nos dice es que la temperatura U de xt estará siempre entre 0 y 0,2563. Y esto para todo x entre 0 y 3, en este caso que es la longitud de la barra que estamos estudiando, y para todo t, bueno, mayor o igual que 0 porque no había t final acá, era para todo t en toda esta. Muy bien, este es un primer ejemplo de aplicación del principio del máximo y del mínimo. El siguiente ejemplo de aplicación es un poquito más interesante y tiene que ver con lo que se llama dependencia continua de las condiciones iniciales y de las condiciones de borde. Entonces vamos a considerar ahora que tengo U1 y U2, dos soluciones de la misma ecuación de difusión sin término fuente, o sea, sin fuentes de calor, pero que tienen dos condiciones de borde diferentes. Es decir, la solución U1 es la que vale A1 en el extremo izquierdo y B1 en el extremo derecho. La solución U y vale F1 en el extremo también, en el tiempo t igual a 0. La solución U sub 2 es la que vale A sub 2 en el extremo izquierdo, B sub 2 en el extremo derecho, y en tiempo t igual a 0 vale una cierta F sub 2. Podemos considerar que la U1 es la solución real de un problema con una cierta temperatura en el extremo izquierdo A1 y B1 en el extremo derecho, y la U sub 2 es la solución que podremos calcular en base a mediciones A sub 2 y B sub 2 y B2 de la temperatura en los extremos. Es decir, esas mediciones tienen error. Entonces, si tenemos un instrumento de medición que nos asegura que el error entre la temperatura real A1 y la medida A2 es menor o igual que un cierto épsilon, el error entre la temperatura real B1 y la medida B sub 2 es menor o igual que el mismo épsilon, y el error en la temperatura real inicial F1 y la medida con el instrumento F2 también es menor o igual que épsilon, lo que nos asegura el principio del máximo es que el error entre la solución exacta U1, que sería la temperatura real en los puntos xt en todo el intervalo de tiempo y en todo el punto de la barra, menos el error de la U sub 2, que es la que podremos calcular con las técnicas que veremos en un par de clases, se va a mantener menor o igual que el error de medición de las temperaturas iniciales y de borde. Entonces, nuevamente, si tengo dos soluciones, matemáticamente, si tengo dos soluciones donde con un error en tiempo t igual a 0, con un error y en los extremos acotado por epsilon, la diferencia entre las dos soluciones también será menor o igual que ese mismo epsilon. Es decir, el error que cometemos en el instante inicial o en los bordes no se propaga y no crece, sino que se mantiene acotado por la misma cota epsilon de ese instrumento nuestro de medición. Muy bien.
¿Cómo se demuestra eso? Bueno, esta transparencia tiene la demostración, que es un poquito pesada, pero la vamos a ver brevemente. O sea, definimos B de t como U1 de t menos U2, es decir, el error entre las dos soluciones, pero resulta que esa B, esa función error, también satisface una ecuación de difusión, porque la ecuación es lineal, es decir, satisface B sub t menos k por B xx igual a 0, y en los extremos vale la diferencia, A1 menos A2, B1 menos B2 en el extremo x igual a L, en el instante inicial vale F1 menos F2. Ahora, como el valor absoluto de F1 menos F2 estaba acotado por epsilon, quiere decir que el mínimo de F1 menos F2 es mayor o igual que menos epsilon, y el máximo es menor o igual que epsilon. Y lo mismo pasa con A1 menos A2, el mínimo es mayor o igual que menos epsilon y menor o igual que epsilon, y B1 menos B2 también. Eso quiere decir que el M, el mínimo de esta función B, que es la solución de este problema, es mayor o igual que menos epsilon. Podría ser el mismo menos epsilon, pero podría ser un poquito mejor. Y esto nos dice que el máximo es menor o igual que epsilon. Entonces, de acá sacamos que este error B, que es U1 menos U2, está también entre menos epsilon y epsilon, y esto es lo que nos dice que el valor absoluto de U1 menos U2 es menor o igual que el mismo epsilon. Bien, esta es la demostración de ese principio de dependencia continua que tenemos en la transparencia esta anterior. Entonces lo que nos está diciendo esta diapositiva es que si tengo dos soluciones con condiciones de borde cercanas, ¿sí? A1 y A2 están cercanas a una distancia menor que epsilon, y con condición inicial cercana, también cercana menor que epsilon, las dos soluciones están igualmente cercanas. Sí, eso quiere decir que si cambio muy poquito la condición inicial o las condiciones de borde, cambia muy poquito la solución. Muy bien. Tenemos aquí una aplicación concreta que nos va a servir para el cálculo de soluciones aproximadas. Bien, entonces lo que tenemos aquí son dos ecuaciones, ahora las dos soluciones las he dado en llamar U y B. La primera ecuación es la misma ecuación, U sub t igual a 9UXX, y en la segunda es B sub t igual a 9BXX. Las condiciones de borde son 0 en los dos extremos, temperatura 0, es decir que estamos resolviendo en el intervalo desde x igual a 0 hasta x igual a 3, y la temperatura vale 0 en el extremo izquierdo y 0 en el extremo derecho. Vamos a ponerlo U igual a B igual a 0, U igual a B igual a 0 en el extremo derecho. Y en el instante inicial, t igual a 0, la U vale esta función que vimos hoy, que es x a la cuarta por x menos 3 a la cuarta sobre 100, y la B vale 0,19 por el seno de pi por x sobre 3. Ahora bien, lo interesante es que de esta segunda solución a la B la conocemos. B de xt, o la vamos a aprender a calcular, yo por ahora se los adelanto, es 0,19 por el seno de pi x sobre 3 por e a la menos 9 pi cuadrado sobre 3 al cuadrado, que es 9, o sea, sería la menos pi cuadrado t. Por ahora parece que lo saco de la galera, pero en las próximas clases vamos a aprender a calcular soluciones cuando la condición inicial cumple cierta propiedad. Es fácil verificar que esto es solución, pues si yo derivo b con respecto a t, fíjense que me da menos pi cuadrado por la misma b original, porque ese solamente baja este menos pi cuadrado. Y si derivo b con respecto a x dos veces, la primera vez va a salir un pi sobre 3, y este seno se transformará en coseno, y cuando lo vuelva a derivar, vuelve a salir un pi sobre 3, me queda pi sobre 3 al cuadrado,
con un menos adelante y vuelve a dar el seno, es decir, que me vuelve a dar la b. Si yo multiplico por k, que es 9, multiplico por 9, este 9 cancela ese 3 de ahí, y me queda que b sub t es lo mismo que 9 por bxx. Esto es la verificación de que esta función es solución de esta ecuación de aquí a la derecha. Muy bien. Una vez que tenemos que esa es una solución, lo que nos dice el principio del máximo es que el error entre la u de xt que yo quisiera calcular, pero que no es tan simple con esta condición inicial, y la b de xt que tenemos en esta fórmula, es menor o igual, bueno, que el máximo error cometido en los bordes y en el tiempo t igual a 0. En los bordes dijimos que las dos valen 0, por lo tanto no hay error. El máximo error será el máximo entre x a la cuarta por x menos 3 a la cuarta sobre 100 y 0,19 por el seno de pi x sobre 3. Entonces vamos por un ratito al GeoGebra para graficar y tratar de ver cuánto es este máximo. Bien, aquí tengo el GeoGebra preparado donde he ampliado el eje para estar entre x igual a 0 y x igual a 3, el dibujo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar la f de la función u, que es x a la cuarta igual x a la cuarta por 3 menos x o x menos 3 también a la cuarta sobre 100. Esa es la función que tenemos ahí graficada de ese color medio rojo. La f de la función b ahora es 0.19 por el seno de pi por x sobre 3. Yo elegí ese 0.19 para que sea bastante aproximada. Se comete un error aquí por exceso y aquí por defecto, pero ahora si quisiera saber el error entre estas dos, voy a usar el valor absoluto. Entonces vamos a llamar una función R de error de x, al valor absoluto entre fu de x y f sub b de, fb de x. La función error es ahora esta función roja que vale 0 en los mismos puntos donde las funciones coinciden, ¿sí? Aquí en 2 y aproximadamente en 1. Y si yo quiero saber el máximo de esta función, en GeoGebra escribo max, error de x, para x entre 0 y 3, que es el intervalo en el que estoy trabajando. Y me dice que el máximo se da en el punto 2,48 a una altura de 0.07. O sea que el error máximo es 0.07. ¿Sí? Aquí también lo indica de este lado a la izquierda. Entonces volvemos ahora a nuestra pizarra. Y acabamos de calcular con GeoGebra que aproximadamente este error es 0,07. Por lo tanto, podemos decir que esta solución B es una solución aproximada del problema original, pensemos que este era el problema original, con error menor o igual que 0,07. ¿Sí? Bastó saber que el error era menor o igual que 0,07 sobre esta línea para saber que el error es menor o igual que 0,07 en todo ese rectángulo espacio-tiempo. Entonces esto nos va a dar una herramienta para calcular soluciones aproximadas y tan aproximadas como queramos. Con esto terminamos esta clase y nos vemos en la próxima.